pero que viene a ser el fundamento de mi iglesia. Entonces uno encuentra que la piedra, por ejemplo, entre los aztecas de obsidiana, por ejemplo, era sagrada y se pintaba en forma o se tallaba en forma de flechas, etcétera, etcétera. Y eso significa que la piedra, por alguna causa, ha sido alusión a algo también que está dentro de nosotros. Bien, con una piedra se dice que si tú tallas dos piedras, ¿qué produces? Fuego. Bien, la piedra está simbolizada dentro de nosotros como piedra porque ella contiene al fuego con el que vamos a trabajar. Por eso, básicamente, la piedra ha simbolizado siempre al sexo, la energía sexual. Si la piedra es bien tallada, va a producir una maravillosa base de trabajo. Si la piedra no es bien utilizada, pues como dice también los textos bíblicos, aquel que construye sobre piedra, ¿no? Vendrán las aguas y no lo derribará, pero el que construye sobre arena, vendrán las aguas y... Todos son alusiones, cosas que fueron quedando en el lenguaje de la conciencia, olvidadas. Que quizás en un estado de conciencia uno pueda decir, oye, todo esto se me hace que debe de tener algo más. Pero como hemos olvidado el lenguaje, el ABC, el simbolismo, entonces no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no lo podemos trabajar. Por eso les digo que cuando conozcamos la alquimia develada, mostrada en su significado, vamos a encontrar que toda la base de la cultura humana está hecha sobre piedra, justamente. No hay una catedral a donde ustedes vayan del arte antiguo, no hay una pintura antigua, no hay una filosofía antigua, no hay una ciencia antigua que no esté ligada a la piedra, al fundamento sobre el cual se va a construir todo lo demás. Y si hemos de construir un templo afuera, como símbolo del lenguaje de la conciencia, es para recordarlo. Pero el verdadero templo, como se dice el mismo Jesús, ahora estamos inspirados con Jesús, ¿verdad? Como dice el mismo Jesús, o sea, ustedes son templo del Dios vivo. Es decir, el templo no es algo afuera. Qué bonito que se construya porque es lo que nos recuerda que hay que hacer el templo. Pero el templo está dentro de nosotros con sus dos columnas, con su puerta central, con su antesala, con su camino por el centro, con su altar, con su púlpito, con todos los símbolos de una maravillosa catedral están hechos para que recordemos que está dentro de nosotros aquí y ahora la clave. Por eso les digo, mientras el hombre pudo pasar sus pruebas en el antiguo Egipto, se le entregó de boca a oído ese misterio. De manera que cuando él salía, decíamos, era un iluminado, casi, porque podía leer lo que nosotros hoy no leemos. Podía comprender. Y entonces se dedicaba también al sacrificio por la humanidad. Decían los antiguos alquimistas, tú necesitas ponerte, no lo decían con estas palabras, pero para entenderlo, porque, por ejemplo, Fulcanelli escribe lo del misterio de las catedrales y ahí explica todo, pero claro, si no entendemos el lenguaje no lo comprendemos. Entonces él decía que cuando el neófito comienza, él tenía que empezar a trabajar, ¿verdad?, para poder adquirir el saber de las cosas. Dejando las teorías, tenía que adquirir el saber. Imagínense. ¿Cómo? Para nosotros no es lógico, ¿no? Si yo quiero saber, necesito leer, ¿no?, las teorías. Pero él decía, tienes que hacer a un lado las teorías y dedicarte a hacer el trabajo justamente de esa gran obra, de esa sabiduría que se daba por revelación también. Después de adquirir el saber, decía, con mucho esmero, con mucho esfuerzo, alcanzabas el poder. Cuando lograbas el poder, con mucha voluntad continuabas, con paciencia, dice que es la escala del alquimista, la paciencia, dice, la paciencia es la escala del alquimista y la humildad es su jardín, ¿no? Son términos que se hablan así, y entonces adquirías la capacidad de atreverte, es decir, hacer las cosas. Y cuando empezabas a hacer, entonces eras dueño de un conocimiento muy especial,
y entonces venía el callar. El maestro se convertía, dicen, en un apóstol de la caridad. Callado, se sacrificaba por la humanidad, porque había alcanzado ese misterio más grande del hombre, había encontrado la verdad. Encontrar la verdad no es algo que se pueda explicar. Todos podemos definir la verdad, como todos podemos definir el amor, ¿no es cierto? Pero solo aquel que lo siente sabe qué es. Por eso le preguntan a Jesús, ¿qué es la verdad? Y él se da la vuelta y se va. Le preguntan a Buda, ¿qué es la verdad? Y se da la vuelta y se retira, porque la verdad no es algo que yo te pueda decir, mira, 2 más 2 son 4 y ya está. Ah, ya sé la gran verdad. ¿Y qué te sirve saber la gran verdad? ¿De qué te sirve conocer lo que fue oculto inclusive? ¿De qué nos sirve conocer todos estos conocimientos profundos si no los vivenciamos dentro? La verdad se conquista día a día en la lucha del morir, del nacer y del sacrificio por la humanidad. Ahora bien, si estamos diciendo que la piedra representa el sexo, pues ahí está el misterio del hombre, ¿verdad? Entonces, si decimos también que se hace necesario nacer por segunda vez, recordemos también nuevamente cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, ¿qué necesito, verdad? Y entonces él le dice, en verdad te digo que, o sea, le dice que tiene que volver a nacer. Y entonces Nicodemo se queda así, ¿qué me dices, Jesús? Maestro, ¿qué me dices? ¿Que tengo que morir y volver a nacer en una nueva matriz de una mujer? Entonces le dice Jesús, en verdad te digo que el que no nace del fuego o del agua y del espíritu, o del fuego, que también es símbolo, el fuego, el espíritu, siempre se simboliza que ese corazón de fuego de Jesús, el que no nace del agua y del fuego no puede volver a nacer. Entonces uno dice, ¿y cómo hago eso? ¿Y dónde está el fuego? Díganme ustedes. ¿Y de dónde sale? De la piedra y también del agua. Entonces, si yo no puedo volver a nacer del fuego y del agua, tengo que volver a nacer. ¿Y esto qué simboliza? Dice uno. Te están diciendo que tú no puedes entrar al reino de los cielos si no vuelves a nacer. Y si no vuelves, y no puedes volver a nacer si no es del agua y del fuego. Y entonces uno dice, pues me la dejan peor. Tantos años esperando al Maestro Jesús que venga, ¿verdad? Para que me deje un mensaje así y luego se va. Y uno después de 2000 años le va como trenzando la trenza más y más y más, ¿verdad? Queriendo encontrar el cielo sin poderlo alcanzar. Bien, nacer. ¿Ustedes han visto cómo nace un animalito? Y ese animalito nace del vientre de la madre, ¿verdad? Si es un mamífero. Entonces el problema de nacer es un problema, nos dice el maestro Samael, nos dice, el nacimiento es no es un problema, pero bueno, dice, es una enseñanza netamente de energía creadora. El nacimiento solo puede darse de un niño, ¿de dónde? De la mamá y del papá. No le trences, no le tuerzas, no le busques de otra manera. Aunque sea de probeta, tiene que venir de 2 gametos, masculino y femenino. Todo lo demás está fuera de lo natural. Es un problema sexual, es una situación de orden cósmico. Es una veneración que existió en los pueblos antiguos por la madre que podía parirte como el milagro más grande de la vida. Ahora, si hablamos también del nacimiento interno, como decía el maestro Samael, nadie puede volver a nacer ni de teorías, ni de malabares, ni de posiciones de yoga, ni de incluso meditar y meditar y meditar. Necesitamos combinar este otro factor, que bueno, sería el segundo, que se llama nacer, nacimiento. Todos nosotros hemos nacido de un padre, de una madre. En el vientre materno, hasta los 2-3 meses se diferencia, me parece, si no me equivoco,
niño o niña. Antes no. Si ustedes ven un feto de un ser humano, antes de que se diferencien los sexos, van a encontrar que tiene los dos sexos, ¿verdad? Y de hecho nosotros en representación hombre-mujer recordamos, como recapitulando la historia de la naturaleza, que alguna vez fuimos seres completos, hombre-mujer o hermafroditas. Dice la mitología griega que Hermes se casó con Afrodita y entonces nació el hermafrodita. Siendo un ser completo y perfecto, no necesitaba, no se enamoraba porque él estaba completo, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, nosotros, después de un tiempo pasando por el vientre materno, nos diferenciamos, recordando la época en que fuimos separados en dos sexos como humanidad. Cuando estudiemos las 7 razas, vamos a comprender esto un poco más profundamente, pero vamos a decir que las primeras razas eran andróginos, eran hombre-mujer. No había reproducción como la conocemos ahora.